Buenas noches. Continuamos con el estudio de Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 3. Ahora vamos a ver los versículos del 13 al 17. La semana anterior, pues llegamos hasta el versículo 12. Y vamos entonces a ir al tema, pero primero, y ahorita en esta plática previa, pues surge el tema y hay una pregunta que a veces nos hacemos, y esto es solo introducción. La pregunta es, ¿por qué sufrimos? Podríamos decir que podemos dar tres respuestas, pueden haber otras, pero una, a veces sufrimos porque vivimos en un mundo bajo pecado y experimentamos las consecuencias. En el Edén, la vida era diferente, en armonía, se gozaba de salud, ¿verdad? Pero como consecuencia del pecado, la naturaleza está en un proceso de descomposición, al igual que nosotros mismos. Por eso dice aquel canto que cuando sea la mañana gloriosa que venga Jesús el Salvador, donde no habrá enfermedad ni dolor en el futuro, en su reino celestial. Pero mientras vivamos aquí, vamos a experimentar enfermedad y a veces eso nos produce sufrimiento. Hoy oramos por dos personas en situación de enfermedad. A veces surge un cáncer, una situación cardíaca, estomacal, qué sé yo. Es porque estamos en esta vida, en este mundo bajo pecado, y entonces a veces por eso experimentamos sufrimiento. Cualquiera de nosotros que se enferma sufre, me explico, desde algo pequeño hasta algo grande. Entonces es una razón. Otra razón de por qué sufrimos es porque a veces es el resultado de nuestras, y puse entre signos de interrogación, ¿verdad? Malas decisiones. ¿Mm? Sí, tomamos decisiones y que la consecuencia que nos viene tarde o temprano es una situación que nos afecta, nos trae congoja, dolor y sufrimiento. Y es parte de la realidad, ¿verdad? Ya sea decisiones nuestras, de nuestra familia, y a veces por eso sufrimos. Pero hay una tercera opción. A veces sufrimos porque Dios está trabajando en nosotros. Y eso es lo que estamos viendo precisamente aquí en Pedro, ¿verdad? Porque Pedro, como hemos anotado, se da en un contexto de oposición y en ocasiones de persecución. Y el pasaje que vamos a ver ahora, pues nos da unas guías, pero solamente tenemos que reconocer esto. Ahora, en cualquiera de las opciones, ya sea por el mundo en deterioro y en pecado, nuestros mismos cuerpos en deterioro, se enferman, a veces sufrimos, o situaciones de guerra. ¿Qué culpa tiene una familia en Ucrania que han sido invadidos? ¿O qué culpa tienen los venezolanos de tener a ese dictador y la gente sufre? Pero es por el mundo en que vivimos. Pero sea eso, o a veces sea por nuestras propias decisiones, ¿verdad? Que sufrimos, o porque Dios está trabajando en nosotros y permite eso. En cualquiera de esas circunstancias, tenemos la confianza de que podemos acudir al Señor. Si está fuera de nuestro alcance, encomendarnos en sus manos. Si fue por decisiones que tomamos, arrepentirnos y hacer las correcciones. Y si es porque el Señor lo está permitiendo, pues sencillamente darle gracias y vamos a ver qué aprendemos con el estudio de hoy. Vivimos en un continente occidental en donde se supone que ahora no hay persecuciones, pues usted puede libremente pararse ahí en la calle y decir, soy cristiano, y lo normal es que nadie ni le van a poner atención, pero tampoco lo van a lastimar o atacar, ¿verdad? A diferencia de los lectores de Pedro, que identificarse como cristiano en algunos casos podía implicar peligro de muerte, ¿verdad?
Era una situación diferente, pero aún así se dan circunstancias y el mundo se está tornando a veces más violento contra las personas que creen en Dios. Les comparto una noticia del día sábado. En Fox News, un líder de culto cristiano celebrará un concierto en Seattle, eso es en Estados Unidos, este fin de semana, era el sábado. Incluso cuando los activistas LGBTQ instan a los líderes de la ciudad a revocar su permiso. El grupo LGBTQ es lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y queer, ¿verdad? Entonces dice, un cristiano líder de culto es un músico. Ahí les tengo una foto. Está haciendo un concierto ahí y hubo un grupo de gente que se está oponiendo. El cantante se llama Feuch y es un activista conservador y dice que va a llevar su gira Revive o Revive 25 a un lugar que se llama Gasworks Park el día sábado. Pero ¿qué más nos dicen ahí? Feuch, el cantante, saltó a la fama nacional durante los confinamientos por COVID cuando lanzó su movimiento Let Us Worship, que quiere decir déjennos adorar, protestando contra las restricciones a las reuniones religiosas. También se ha enfrentado a críticas a lo largo de los años por su apoyo al expresidente Donald Trump y sus comentarios sobre la comunidad LGBT. Obviamente esos comentarios no han de haber sido positivos, ¿verdad? Porque si no, no estarían oponiéndose. Pero termina la noticia. A principios de este mes, 8 ciudades canadienses revocaron los permisos para la gira del cantante. Ahora los activistas de Seattle están presionando a los funcionarios de la ciudad para que hagan lo mismo. Charlotte Lefebvre, directora de Capitol Hill Pride, obviamente Capitol Hill Pride es una entidad LGBT, calificó el evento de acoso e incitación maliciosa contra la comunidad LGBT, diciendo a una empresa de noticias que esto no es de lo que se trata Seattle, como quien dice un concierto cristiano no va con Seattle. Termina la noticia. El alcalde de Seattle, Bruce Harrell, respondió que cancelar el mitin violaría los derechos de la primera enmienda del cantante. Eso es en Estados Unidos. En Canadá le cancelaron los conciertos. O sea, lo que quiero enseñarles es que apenas el sábado estamos viendo acciones de persecución contra creyentes, ¿verdad? Bueno, ahí hay una foto del cantante. Ah, van a decir ustedes, sí, es peludo con tal que no toque, ¿verdad? No, pues ahí estaba, ese es un cantante. Les puse ahí lo que dicen los letreros de los que se oponen. Dice amor y agregan sin las letras chiquitas, como quien dice, el cristiano habla de amor, pero ahí detrás de eso viene algo más. Otros dicen lo que dicen los letreros, ser gay no es una decisión, el odio sí. Ya saben lo que está detrás de eso. Y agrega otro de los letreros, Jesús dijo, ama a tu prójimo, no a alguno de tus prójimos. Están argumentando que los cristianos no aman a los que son del grupo LGBTQ, lo cual es incorrecto. Bueno, así que, entonces, ¿qué nos dice Pedro a partir del versículo 13? ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? Eso es lo que dice la Reina Valera 2015. Abajo, la Nueva Biblia de las Américas. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pocas palabras, dice Pedro. Si ustedes están viviendo bien, si están haciendo lo bueno, ¿quién les va a hacer daño a ustedes? Pues obviamente la respuesta es que nadie va a quererle hacer mal a una persona que hace lo bueno, ¿verdad? Esa es la respuesta lógica. Pero en el siguiente versículo vamos a ver un contraste. Sin embargo, recuerden que en la sección anterior, en los versículos 10 y 11, Pedro nos dijo esto. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Entonces ya Pedro había dicho, bueno, si ustedes hacen lo bueno, pero dice, ¿quién va a querer oponerse a hacerles algo malo? Y hay una pregunta, ¿es la buena conducta
Una que impide que haya oposición y que suframos a veces. O sea, dicho en otras palabras, muy bien. Si yo me porto bien, no le hago daño a nadie, es más, hasta decíamos en la clase anterior, incluso voy a hacerle bien a aquellos que quieren hacerme mal. ¿Cuánto más no le vamos a hacer bien a las personas de bien, verdad? Oye, si yo hago esto, me podré liberar entonces de la oposición, de la persecución. En el versículo 14, Pedro nos va a decir esto. Pero aún si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados. Jesús, hablando de persecución, ya lo había advertido allá en el inicio de su ministerio en Mateo 6, 11 y 12. Vean lo que dijo. Bienaventurados son cuando los vituperen, eso quiere decir insulten. Bienaventurados son cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo, dice, están mintiendo esas personas. Vean lo que les resalto en rojo. Gócense y alégrense. Y uno diría, "Ah, ¿cómo me voy a poner gozoso si estoy siendo atacado, verdad? Pero él agrega ahí Jesús, porque su recompensa es grande en los cielos. Y da un recordatorio. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. En el Antiguo Testamento, un montón de profetas sufrieron y fueron, a veces se les quitaron la vida por servir a Dios. Pero dice Jesús, gócense y alégrense. Ahora, recuerden cómo empezamos con Pedro, hablando de la herencia que tenemos en los cielos. Eso es algo seguro, ¿verdad? Entonces, cuando vivimos momentos difíciles aquí, no es malo recordarse que tenemos un futuro mejor garantizado. Y Jesús aquí dijo, gócense y alégrense. En Juan 5:20, Jesús también dijo, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Yo les hago pregunta, ¿qué de malo hizo Jesús? Leemos en los evangelios, sanó gente, los dio de comer, bueno, todo lo que hacía era bueno. Y sin embargo, ¿verdad? Lo persiguieron. Y él dice ahí, bueno, si yo que soy su señor me pasó esto, entonces prepárense, porque a ustedes les puede pasar también. Bueno, y si la persecución viniera, como dice el pasaje, considérense bienaventurados. Aquí los autores dicen, como quien dice, bienaventurados porque bienaventurados es como quien dice 3 veces feliz. Pero en este caso, tal vez más la idea es siéntanse privilegiados. Como quien dice, el que un cristiano sea perseguido, tómelo como un privilegio, ¿me explico? Porque es porque usted está siguiendo los pasos de su Señor. Por lo tanto, dice, no teman. Y este es el término que yo estoy colocando aquí, moderno, ¿ah? No se estresen. Relax, descansen en el Señor. Esto puede venir. Bueno, y anoto más. Y si la persecución viene, les voy a leer un pasaje. Recuérdense que Jesús dijo, gócense y alégrense, ¿verdad? Hablando a futuro de que iban a ser perseguidos. Y alguno diría, bueno, la teoría. Bueno, aquí vamos a ver un pasaje que nos habla de la práctica. Hechos 5, 40, 41. Resulta que es que Juan y Pedro empezaron a predicar el evangelio y empezaron a experimentar oposición. Ellos en una ocasión iban en la zona del templo y un paralítico les pidió limosna y fue donde Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús, levántate, y el fulano fue sanado. Ah, se les armó un lío con los líderes del pueblo y empezaron a perseguirlos. Ahora, aquí en este pasaje, una vez más están delante del liderazgo, ¿verdad? Y entonces, resulta que aquí en este pasaje, no sé si han oído hablar de el nombre que ahorita se me acaba de olvidar, pero se lo va a decir un maestro de la ley muy famoso que fue maestro
de Pablo. Dice que Pablo se educó a los pies y ahorita se me olvidó el nombre. Bueno, este maestro muy reconocido de los judíos le recomendó a los líderes, miren, han habido otros grupos donde se levantó un líder y armó gente, pero una vez que se murió el líder ya no pasó nada. Entonces viene este líder y les dice a los demás del Sanedrín, miren, tranquilos, no se ensañen contra estos que están seguidores de Jesús, digamos, no dice nombre, no lo dice así, pero dice, pues si Jesús ya murió y esto no es de Dios, pues va a pasar. Ahora, si no es así, tengan cuidado que que no van a estar peleando contra Dios. Eso fue lo que les dijo este maestro judío al resto del liderazgo. Y entonces viene este pasaje que les leo ahorita. Tenían ahí medio presos a los apóstoles, dice que los llamaron, ojo, dice, después de azotarles, o sea, azotar es que con un azote en la espalda les daba, eso duele, eso produce sufrimiento, ¿ah? Los azotaron y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Por lo tanto, ellos partieron, salieron de la presencia del Sanedrín. Miren cómo salieron. Los azotaron, ¿va? Y los tenían presos. ¿Y qué dice ahí la palabra? Regocijándose. Yo lo de que Jesús dijo, pónganse contentos si son perseguidos, ¿va? Y aquí tenemos a estos apóstoles regocijándose. ¿Y por qué? Porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora, seamos francos, pues esto solo puede venir por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que podamos experimentar en medio de esas circunstancias difíciles gozo. Eso viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo que les estoy leyendo es que sí pasó, sí sucede. En nuestros días, aparte de lo que le leí de esta noticia de este músico, pueden haber otros tipos de persecución. No necesariamente tiene que ser que una espada, con una pistola nos va a amenazar, pero hay rechazo de la sociedad. Aquí tengo unos recuerdos de los primeros días en la fe, o años en la fe. Una tía de nosotros, de Carlos y mía, una vez hizo este comentario, el primero. Ellos son cerraditos porque de la Biblia no pasan, ¿verdad? Entonces, quien me transmitió la noticia fue como dice, miren su tía lo que está diciendo de ustedes. Pues yo lo vi como un privilegio. ¿Por qué? Porque si lo que me están diciendo es que yo de la Biblia no paso, eso quiere decir que en la Biblia me baso y no en otra fuente. Por lo tanto, es un cumplido, pero es una manera de oposición. En el barrio, uno de los patojos con los que crecimos y ahora ya éramos mayores de edad, alrededor de unos 18 años, uno de ellos un día me para explicarme por qué últimamente a Carlos y a mí nos habían hecho rechas, porque así me dijo, que si habíamos notado que ya el grupo del barrio no se quería juntar con nosotros. Entonces me dijo, es que lo que pasa es que aquellos están pensando que ustedes son homosexuales porque no van al prostíbulo que queda aquí a la vuelta del barrio, ¿va? Entonces, imagínese uno de 18 años y que le digan maricón, va, no era algo que lo iba a llenar uno de gozo, pero pues ni modo, no fuimos, allá acostumbraban que cuando uno cumplía 15 años lo metían al prostíbulo para quitarle a uno de varón la virginidad, ¿verdad? Eso decían. Y como Carlos y yo no fuimos, entonces nos estaban tachando de mamplores, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera de persecución, ¿verdad? Y les cuento una más, otra manera. En una oportunidad me presenté con dos de mis autoridades que eran vicedecanos de la Facultad de Odontología. Yo estaba abajo de ellos en una dirección. Nos llamó el rector de la Universidad Mariano Gálvez a su oficina. Entramos los tres porque iba a terminar el decano actual y los dos vicedecanos estaban pensando quién de ellos podría ser el sucesor, ¿verdad? Entonces resulta que cuando nos llama el rector a la reunión, dice el consejo directivo ha tomado la decisión de que el doctor Díaz Loza sea a cargo de la facultad y ustedes son confirmados en sus puestos.
O sea, yo entré abajo de ellos y salí en autoridad arriba de ellos. Y al nomás salir de la oficina del rector, uno le dice al otro, esa es la ventaja de ser de la misma religión de los directores. O sea, no me nombraron porque yo tuviera alguna habilidad o capacidad especial, sino porque era de la religión de los directores. Esa es otra manera de persecución. ¿Saben qué dije yo? Ok, sí, porque soy cristiano. Es que me dieron esta posición y no es por mis méritos. Qué alegre, gloria a Dios, dije yo, es por el Señor, ¿verdad? Pero les pongo estos ejemplos y ustedes han de tener los suyos propios, como en su familia, en su trabajo, en la universidad. eh, Hemos experimentado algún tipo de rechazo, persecución, burla, lo que ustedes quieran, pero es parte de la vida en la que estamos. Ahora, si no se han burlado de ustedes, si no se han opuesto a ustedes, solo pregúntese. Tal vez usted no se ha dado color que es cristiano y por eso no lo molestan. Pero de ese color y va a haber algún tipo de oposición. 3:15. Más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Despeniquemos el versículo. Aquí les pongo tres versiones: Reina Valera 2015, Reina Valera 60 y NBLA. Más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. La otra, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y la tercera, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Si se fijan, la primera y la tercera dicen que hay que santificar a Cristo en el corazón, ¿verdad? Pero la de en medio, la Reina Valera, dice, santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Por qué la diferencia? Porque la primera y la tercera son traducciones de un grupo de manuscritos, ¿verdad? Y la Reina Valera 60 fue traducida de otro grupo de manuscritos. En un grupo dice santifiquen a Cristo y en este otro dice santifiquen a Dios. Ahora, de todos modos, Reina Valera 60 se está refiriendo a Cristo y lo que está diciendo es que Cristo es Dios, ¿verdad? Y ahí Pedro, ahí les voy a compartir ahí, está haciendo una cita de Isaías 8:13. Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. En pocas palabras, lo que nos está diciendo Pedro es que Jesucristo es Dios. Ahora, dice que lo santifiquen, pero ¿qué quiere decir santifiquen? Estén sujetos al control, instrucción y guía del Señor. Su lealtad absoluta pertenece a Cristo. Porque lo que viene en el versículo tiene que ver con presentar una defensa ante todo el que nos pida razón. Pero antes de presentar esa defensa, mi vida tiene que estar, vean lo que dice arriba al lado izquierdo, mi vida tiene que estar afincada. Hoy le decía a Pamela si conocía la palabra, ¿ah? Pero no. Entonces le dije, bueno, quiere decir así, bien arraigada. Entonces, mi vida debe estar bien arraigada en el Señor. Eso es lo que dice santificad al Señor en vuestros corazones. A Él es al que temo con suma reverencia y no a los que me persiguen. En una ocasión, Jesucristo en Mateo 10:28 dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Ahora, los demás, ¿qué es lo más que nos pueden hacer? Matar nuestro cuerpo. ¿Me explico? ¡Pua! Comparado con el Dios Todopoderoso, te dice, no teman al que puede matar su cuerpo. Al que deben de temer es al que es el Todopoderoso. Ese sí puede matar el cuerpo y el alma. Y es lo que nos decía el versículo anterior, ¿verdad? A él es al que temo con suma referencia y no a los que me persiguen. Bueno, agrega el versículo 15. Y estén siempre listos para responder. Reina Valera 2015. ¿Por qué les coloco a veces varias traducciones? Porque hay riqueza en consultar otras versiones de la Biblia. Esta
la que yo más uso, que es la 2015, en este pasaje no da mucha sustancia. Pero miren la 1960. Y están siempre preparados para presentar defensa. Les puse defensa en verde. Esa palabra defensa es apología. Y vamos a ver qué quiere decir esa palabra. La Nueva Biblia de las Américas también dice, estén siempre preparados para presentar defensa. Ok, me afinco, me arraigo en el Señor. Y entonces se van a dar circunstancias donde la gente me va a pedir cuentas. Entonces dice, tengo que estar cada cuanto listo. Dice, siempre. Hoy hablaba con un hermano por teléfono y me decía, es que muchos creyentes hoy día no son capaces de defender su fe porque no se han preparado, me decía, ¿verdad? Y sí, no deja de tener razón. Pero aquí el Pedro dice, ustedes siempre tienen que estar preparados para presentar defensa. La palabra defensa, que es aquí apología, viene de dos partes, que es apo, que quiere decir de, y logos, razonamiento inteligente. O sea que quiere decir que es una respuesta, presentar una apología es una respuesta bien razonada, una respuesta bien pensada que aborda el problema de manera adecuada. Entonces lo que nos está diciendo Pedro es, ¿van a pedir cuentas de su fe? Sí, estén preparados y bien preparados para presentar los argumentos y la defensa de lo que ustedes creen o lo que hacen porque lo hacen. Estamos ante la mirada del mundo, ¿no? Y entonces dice, a todo el que les pida razón, ¿a quién le tengo que presentar una defensa? A todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. En pocas palabras, estamos ante la mirada del mundo, y entonces la gente va a decir, ¿por qué vives como vives? ¿O por qué dices lo que dices? Quizás a ustedes les ha pasado, "Mm, mira vos, ¿por qué no le entras a la mota? ¿Ah? Porque ya se dijeron que no le entró a la mota. Y entonces preguntan, ¿y por qué? Ahí yo tengo que presentar el argumento. O, eh, ¿por qué no tenés novia? Y está hablándole a un casado. A mí me recuerdo que en un grupo de estudio profesional era el más joven y empezaron a hablar de las amantes. Y de pronto se dirigieron a mí y preguntaron que y aquellos días no le decían amante sino novia, ¿verdad? Me preguntaron que si yo tenía novia. Le dije que no, ¿verdad? Que solo tenía mi esposa. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no tienes una tu novia? Pues porque no, le dije, o sea, yo pues, soy fiel con mi esposa. Y cada 15 días que nos reuníamos era fregadera hacia mí porque no tenía amante. Hasta que una vez, uno de los que más me molestaba, que iba por el tercer matrimonio, Patojote, me decían, miaos Patojote, y que entonces no crees que te vamos a llevar un día, y te vamos a encerrar con una mujer y los que son como vos una vez prueban eso, no lo dejan, va, burlándose. Entonces le dije, mira, le dije, ¿para qué quiero tener otra mujer si con la que tengo mi vida económica es suficiente? Y además le dije, vivo tranquilo, pero se lo dije así sin calor, ¿verdad? Fíjense que el cuate le cambió el rostro y solo me miró y me dijo, quédate así, patojote, me dijo. Yo no tengo paz, me dijo. Se dio la vuelta y nunca más me volvió a molestar. ¿Mm? Entonces, y no fue una gran respuesta teológica, por cierto, ¿verdad? Solo le dije, tengo paz, ¿verdad? Bueno, entonces la gente pide razón por la manera como vivimos o por las cosas que expresamos. Pero dice Pedro, ahora, si ustedes van a presentar esa defensa, van a dar esos argumentos, háganlo con mansedumbre y reverencia. La mansedumbre, dice la Biblia paralela, lo describe como fortaleza apacible. Ustedes saben que ser manso no es débil. Ser manso es poder bajo control. Cuando usted le aplica eso a un caballo que dice es manso, el caballo no es débil, tiene fortaleza, pero está bajo control, por eso es manso. El caballo salvaje está fuera de control. Esa energía, esa fuerza no sirve para nada. Entonces, mansedumbre, fortaleza apacible, la cual ejerce su poder, estamos hablando de poder, con moderación y delicadeza. Por el otro lado, la palabra reverencia, eso lo dice MacArthur, expresa devoción a Dios, un profundo respeto por su verdad, oiga, e incluso por la persona que escucha.
Así que voy a estar preparado para presentar defensa de la esperanza que hay en mí, de lo que creo y de lo que soy. Pero ojo, ahí está, ojo, lo importante no es ganar una discusión, lo importante es ganar a la persona para Cristo. Porque usted puede haberse preparado y tener un montón de argumentos y puede, si está en un grupo, ¿verdad? Hasta puede humillar a su adversario. Pero no es eso lo que nos está pidiendo Pedro. Presentemos argumentos de defensa de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y reverencia. Recuérdense, lo que yo quiero ganar es a esa o a esas personas para el Señor. No las voy a ofender, humillar, lastimar, nada de eso. Voy a darles la información, lo que piden, pero con respeto, ¿verdad? Y entonces lo que espero es sembrar una semilla para que luego sean atraídos a las cosas de Dios. Versículo 16. Tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. Tengan buena conciencia. La conciencia, fíjese, por un lado, o afirma el comportamiento correcto o condena el comportamiento pecador. La conciencia Dios nos la ha dado. Todos tenemos una conciencia. Esa conciencia nos ayuda para después de que suceda algo o pense algo, digo, no, eso no estuvo bien, no, eso no le agrada a Dios, no. O bien, la conciencia le va a decir, ok, eso que hiciste era lo correcto. Qué bueno que ayudaste a esa persona, qué bueno que dijiste eso. Ahora, para que haya una buena conciencia, porque eso quiere decir que hay malas conciencias, sí hay malas. La conciencia, para que sea buena, tiene que estar alineada a Dios y su palabra. Una buena conciencia es el resultado de una relación personal con Dios, ¿verdad? Así, una buena conciencia tendrá tranquilidad que viene de una buena manera de vivir en Cristo. Y esta buena manera es lo que calla o avergüenza a los que se habían estado burlando de nosotros cuando suceda, ¿verdad? Una nota, tenga cuidado, pues es posible manipular la conciencia si no la sujeta a Dios y su palabra. Si su fuente que nutre su conciencia es algo más, la filosofía del mundo, su conciencia deja de ser útil, ¿verdad? Porque no va a ser una buena brújula. 17. En todo caso, dice Pedro, es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que, si Dios quiere que padezcamos, que sea porque estamos haciendo lo bueno. Por lo tanto, lo que Dios no quiere es que suframos como consecuencia de una mala conducta. ¿Mm? Si yo he hecho lo bueno y aún así me toca persecución o sufrimiento, ok, si así es como Dios lo quiere, entonces eso es agradable a Él. En síntesis, y para cerrar, si vivimos de acuerdo a los cánones, o sea, a las medidas, ¿verdad? A los requerimientos, a las normas de Dios y su palabra, tendremos una buena vida. Aún así, a veces experimentaremos persecución, padeceremos o sufriremos. Y si esto es así, es porque Dios lo permite para nuestro crecimiento. Ay, ¿es agradable? No necesariamente. Recuérdense que ya desde el primer capítulo ya Pedro nos advirtió que era posible que a veces experimentáramos pruebas, ¿verdad? Pero esas pruebas son parte del proceso de Dios para madurarnos. Siempre vamos a entender al 100% por qué Dios permite o hace ciertas cosas. Ah, no creo que lo vamos a entender, pero muchas veces tenemos que aplicar la fe y pero confío en ti, Padre. Yo sé que eres un Padre bueno y quizás no entiendo al 100%, pero confío en ti. En ti dedico y entrego mi vida. Entonces, podremos experimentar la bienaventuranza y el gozo porque entendemos que la persecución no es casualidad o mala suerte, es parte del plan de Dios
para nuestras vidas. Ahora, muchas décadas después, hablar de esto es un poco más fácil. En mis días de juventud, cuando recién había nacido de nuevo, a mí no me gustaba oír los versículos que hablaban de persecución y sufrimiento, ¿ah? Les huía, quería hacerme loco. Pero ya después de haber vivido varias décadas, ahora ya lo veo de otra manera. Entonces espero, mis hermanos, que esto nos ayude a afrontar esos momentos difíciles cuando vienen precisamente de parte del Señor, y si no, son de los que son por el mundo en que vivimos o por nuestras propias decisiones, recurramos a Dios, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, digamos hasta acá, como siempre, deseando unas buenas noches.